por quién eres tú. Te bendecimos también por tus proezas y te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Traemos ante ti, Señor, las ofrendas y los diezmos que han sido traídos por ti, pidiéndote siempre, Señor, que bendigas al dador alegre, que siempre sean cumplidos tus propósitos en nuestras vidas, en nuestro ministerio. Que todo lo que hagamos, Señor, que traiga gloria. Bueno, estamos en la temporada de la Pascua bíblica, que en hebreo se llama Pesaj. Y Pascua o Pesaj significa pasar por encima. Pasar por encima, en inglés es un poco más claro, es Passover, quiere decir pasar por sobre de o pasar por encima. Y este día quiero dar una enseñanza sobre eso. He intitulado este mensaje La Pascua o la Pesaj, la significancia profética del Cordero Pascual. Entonces, todo lo que encontramos en las Escrituras, hermanos, las fiestas, los tiempos designados, nada es por casualidad y nada es, ¿cómo se dice? Nada es en vano. Todo lo planeó el Señor a la perfección antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Eso declara el poder asombroso de Dios. Entonces tenemos como base este día, vamos a ver varias escrituras, pero como base tenemos Éxodo capítulo 12 y verso 13. Y dice en el nombre del Señor: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, o pasaré por encima, pesar, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Señor, esta mañana te pido que me ayudes a explicar, me ayudes a enseñar lo que tú me has enseñado, Señor, y que todo sea para tu honra y para tu gloria. Entonces, la Pesaj o la Pascua, la Pesaj o la Pascua es la primera de las temporadas o de las fiestas señaladas por Dios. ¿Saben ustedes que en estos momentos nadie está celebrando, tal vez a algunas personas judíos ortodoxos están celebrando el año nuevo correctamente, ¿verdad? Según las escrituras, según estableció el Señor, el año nuevo comienza en el mes de Nisan y generalmente es en el tiempo de la primavera, ¿verdad? Lo que ahora estamos celebrando como la Pascua. Y el Señor escogió instituir las primeras de las fiestas que Él estableció. Es otra cosa, un malentendido. Las fiestas que se celebran bíblicas no son las fiestas de los judíos, sino que son las fiestas de Dios. Son fiestas que Él ordenó, son fiestas que Él instaló. Y dicho eso, pues el enemigo ha hecho que se celebre todo, ¿verdad?, en el resto del mundo, menos que las fiestas bíblicas. Y creo yo que el celebrarlas, el reconocerlas, trae bendición. Ahora, tenemos que aclarar una cosa. Celebrar o no celebrar las fiestas bíblicas no salva a nadie, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Lo que nos salva es la sangre del Cordero de Dios, y esto lo vamos a ir viendo conforme esto, pero creo yo que cuando guardamos las temporadas o las fiestas señaladas por Dios, hay visitación, hay bendición, porque el Señor las instituyó. Ok. En la primera noche del festival o de la fiesta, la historia del éxodo de Egipto se vuelve a contar
utilizando un libro llamado la Haggadah. Esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a celebrarlo. Y quiere decir la narración, la Haggadah, la narración, que contiene instrucciones para el Seder de Pesach. El Seder se le llama a la cena, y Seder quiere decir orden o orden de la Pascua, porque se sigue un orden. Con todos sus alimentos simbólicos, las bendiciones y la historia de la Pascua. El relato de esa historia concluye con un maravilloso festín, ¿verdad? Una cena rica, una cena sabrosa. Levítico 23:5 dice: en el mes primero, de acuerdo al Señor, el mes de Nisan es el año nuevo. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Acuérdense que el día en el calendario judío comienza en las tardes, ¿verdad? Cuando se mete el sol, comienza otro nuevo día. Entonces, empieza el 14, el día 14, en la tarde antes es cuando comienza el día. Para nosotros no comienza al siguiente día en la mañana, como sea a las 12 de la noche, pero en el calendario hebreo judío comienza cuando el sol se mete. Entonces, por ejemplo, ahora estamos en sábado, ahora al atardecer, para los judíos comienza el domingo. Entonces, para este tiempo, desde hace más de una semana, los judíos ortodoxos se preparan diligentemente para la fiesta, limpiando sus hogares de toda levadura, que es un símbolo de pecado, según el mandamiento que se encuentra en Éxodo 12:19. Todo es bíblico, todo es Biblia. Dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Eso quiere decir que los eliminaban, los mataban. Y familias ortodoxas en estos tiempos, hay unos que practican esto minuciosamente, ¿verdad? Se van por toda la casa y se encargan de que no haya levadura. Lo triste, hermanos, al estudiar eso, es que los judíos ortodoxos practican todo eso, pero no saben lo que están haciendo plenamente. Saben que es un mandamiento de Dios, pero no comprenden que todo esto, la levadura y el pecado, todo eso apunta hacia Jesús, hacia Yeshua. Vamos a seguir, vamos a ver esto. Entonces limpian toda la casa de levadura, y dicha limpieza se ha realizado antes de la Pascua durante mucho tiempo, ¿verdad? Hay unos que lo toman muy en serio, y la verdad es que sí es una cosa seria, pero no comprenden ellos que la levadura no se está tratando de algo físico, sino de algo espiritual, ¿verdad? Que representa el pecado. Entonces, en el Berit Hadashah en hebreo es el Nuevo Testamento, Yeshua o Jesús, Yeshua es el nombre hebreo de Jesús, fue al templo. Eso es muy interesante, fue al templo antes de la fiesta de la Pascua y lo limpió de la levadura. ¿Se acuerdan de eso? La corrupción de los cambistas que hacían negocio en su interior. Jesús fue y limpió. Es una limpieza. Fíjense el relato. Allí en el libro de Juan, capítulo 2, versos 13 al 16, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Era simbólico que Jesús estaba echando fuera la levadura, ¿verdad? Fuera la corrupción, fuera el pecado. Y yo considero, hermanos, que ahora estamos en un tiempo donde hay mucha levadura
en la iglesia de Dios, en la casa de Dios. ¿Verdad? Nos estamos dando cuenta, está saliendo a la luz todo, porque acuérdense una cosa, que todo lo que esté escondido sale a la luz. Jesús lo dijo en su palabra, dice, no hay nada que esté escondido que no va a salir a la luz. ¿Verdad? Estamos viendo cosas que deben horrorizarnos, ¿verdad? Pero no porque la iglesia está dormida. Estamos en apatía, ¿verdad? Hace algún tiempo, durante el Supertazón, hay una iglesia donde usaron la Biblia como un balón de fútbol americano y lo pusieron en el piso, y me parece que es la esposa del pastor, pateó la pelota como si fuera un balón de fútbol. Y yo estaba pensando dentro de mí, ¿a dónde hemos llegado? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que quiero usar? No sé si la palabra odiado es no me puedo acordar de la palabra. Pero hemos echado a un lado tanto la palabra de Dios. Estoy hablando de la iglesia, que hacemos cosas así. Patear la palabra de Dios como si fuera un objeto deportivo. ¿Saben lo que están haciendo? Los deportes en Estados Unidos se han vuelto como un dios. Y tal vez el dios principal es el dios del fútbol americano. Y a sabiendas o no a sabiendas, lo que estaba haciendo esa iglesia, estaban ofreciendo o diciendo que la palabra de Dios es inferior al fútbol americano. ¿Qué otra razón? ¿Por qué no escoger un balón de fútbol americano para patear? ¿Por qué patear la palabra de Dios? ¿Verdad? Despreciándose la palabra. Hemos despreciado tanto la palabra de Dios que en la iglesia de Dios, supuestamente en el altar donde se predica la palabra, estamos pateando la palabra de Dios. Estamos viendo cosas que se están haciendo en los altares, y los voy a describir, no voy a describir la iglesia, tal vez ya la sepan, donde un hombre casi desnudo en ropa interior se para con una guitarra y dirige la alabanza en la casa de Dios. Recientemente en una otra mega iglesia, les llaman mega iglesias, un pastor trajo a una conferencia a un hombre, a un stripper, ¿verdad? Un stripper hombre, que se quitó la camisa y empezó a hacer cosas en un poste. Y yo me estoy preguntando, ¿cómo puede un pastor llamado a predicar por Jesús, por Yeshua, hacer esas cosas en el altar donde se debe de predicar la palabra de Dios? ¿Verdad? Y eso solamente unos ejemplos. Hay otras cosas que se han hecho, pero es la cosa. Mi punto es que hay levadura en la casa de Dios. Y Jesús está a punto de limpiar su casa. Así como antes de la Pascua, que es tan importante, fue al templo y echó afuera a esa corrupción, ¿verdad? Estaban robando a la gente. El Señor está a punto de quitar la levadura en su iglesia, porque el juicio comienza en la casa de Dios. Muy pronto, hermanos, vamos a empezar a oír cosas que van a suceder en las supuestas iglesias, porque Dios está limpiando la levadura de su casa. Y Dios está llamando a todos sus creyentes verdaderos que nos consagremos a Él, en ayuno, en oración, que lo busquemos y que nos preparemos, porque el Señor está a punto de llevar a cabo el éxodo, un éxodo a su pueblo que se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y solamente se va a llevar, como dice la palabra de Dios, que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, sin levadura. Y hermanos, debemos prepararnos, ¿verdad? Todo el mundo está viviendo su vida como que no pasa nada, como dijo Jesús en los días de Noé, que todo el mundo iba a estar haciendo
viendo sus vidas regularmente. Y dice que debemos de velar porque en el día que menos esperemos, el Señor viene con nosotros. Limpiemos entonces de nuestras vidas toda levadura, todo pecado. Empecemos a barrer, ¿verdad? Nuestras casas, estoy hablando de nuestros corazones, ¿verdad? Para que estemos preparados, como dijo el Señor nos dijo en Lucas capítulo 21, dice, velad y orad para que sean hallados dignos de escapar las cosas que sucederán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Son días muy claves, hermanos. Todo esto, estas revueltas que se están levantando en las universidades del antisemitismo, así es como comenzó la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿verdad? Primero comienza con los judíos y después se va en contra de los cristianos. Pero la iglesia estamos dormidos, no oramos por nuestros líderes, estamos metidos en tantas cosas menos en la palabra de Dios, ¿verdad? Participando estas abominaciones, hermanos, una abominación a lo que están haciendo en las iglesias, son abominaciones, es levadura, ¿verdad? Y Dios está llamando a sus hijos, sálganse de estas instituciones apóstatas que se han apartado de la verdad de la palabra de Dios. Apartarnos, ser santos, porque Dios es santo. Creo que el Señor quería que hablara esas palabras. Entonces, de acuerdo con la tradición judía y la Biblia, Yeshua, Jesús y sus discípulos también se prepararon para el Seder de Pesaj, o la cena ritual. Lucas 22:7. Y llegó el día de los panes sin levadura, eso es la Pascua, el Pesaj, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entraren y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces, hermanos, la Pascua o la cena ritual es el contexto de lo que en el cristianismo se llama la Santa Cena. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, algunos calculan que esta comida, también conocida como la Última Cena, se comió en la noche del 13 de Nisan y que Yeshua fue asesinado por los romanos el 14 de Nisan, cuando los corderos estaban siendo sacrificados para la Pascua esa noche. ¿Escucharon eso? Que muchos creen que cuando Jesús fue crucificado, estaban sacrificando a los corderos que usaban para la Pascua. Por eso se llama el Cordero Pascual, Jesús. Lucas 22:15 dice, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, antes de que muriera? Entonces, fue durante este Seder de Pesaj que Yeshua, Jesús, inauguró el Berit Hadashah, que quiere decir el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, con sus discípulos cuando les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por nosotros. Ahí instituyó el nuevo pacto, porque los pactos se instituían por medio de sangre. Entonces, cada vez que tomemos la Santa Cena, acordémonos del contexto que era durante la cena del Pesaj. Entonces, la noche del Pesaj o la Pascua, mientras las familias judías observan la comida tradicional del Seder de Pesaj, contando la historia del Éxodo y la primera Pascua, desafortunadamente, como había dicho antes,
se perderán significados más profundos y ocultos que apuntan a la redención espiritual a través de Yeshua Jesús. Lo han celebrado por muchos años la Pascua, los judíos, todos los años. Pero se pierden el significado pleno porque han rechazado a Jesús. Yeshua, cuando fuimos a Israel, pues yo estaba encantado y estoy en la tierra santa, estoy en la ciudad santa. Y adorábamos a Jesús, a Yeshua, decíamos, pues, Señor, estamos aquí visitando porque aquí anduviste tú, está la tierra que tú escogiste. Pero de repente miraba yo a los judíos ortodoxos, muchos de ellos van todos los días al muro de lamentaciones a orar y tantas cosas. Y decía yo, Señor, pero tu pueblo a los cuales viniste están cegados, ¿verdad? Está tan cerca de ellos la verdad, aún en el Nuevo Testamento, pero están cegados a la realidad de Jesús, de Yeshua, su Mesías. Y cuando ellos celebran la Pascua, hay tantos símbolos tan hermosos que apuntan a Jesús, pero están cegados. Por eso dice la Biblia que debemos de orar por la paz de Jerusalén, para que el Señor quite esas vendas de sus ojos y finalmente reconozcan a su verdadero Mesías, a quien rechazaron, ¿verdad? Entonces, fue a través de la sangre del Cordero que fue colocada en los postes de las puertas de las casas de los fieles, que los israelitas y algunos egipcios se salvaron de la última de las 10 plagas, la muerte de los primogénitos. ¿Se acuerdan de eso? Les dijo, tomen la sangre del Cordero, pónganlos en los postes de las puertas, para que cuando venga el ángel de la muerte, pase por encima. Pero se llama Pascua, pasar por sobre de o pasar por encima. Eso es lo que quiere decir Pesaj, o lo que quiere decir Pascua. Cualquiera, incluso un israelita, que no aplicara la sangre, habría estado sujeto al mismo juicio que los egipcios. Cualquiera que no tiene la sangre de Jesús, cuyos pecados no han sido lavados con la sangre de Jesús, está en peligro del infierno y la condenación eterna. En esa noche aterradora, esta extraordinaria salvación prefiguró el sacrificio venidero de Yeshua, el Mesías, de Jesús, nuestro Mesías, el Cordero de Dios, que fue inmolado en la Pascua y cuya sangre inocente también nos salva de la muerte y la destrucción. Es solamente por la sangre de Jesús, la sangre de Yeshua, el Cordero de Dios, que obtenemos salvación. Dice la palabra de Dios, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Entonces es por medio de la fe en Jesús, en Yeshua, y el lavamiento de nuestros pecados por medio de su sangre derramada, que alcanzamos la salvación. ¿Verdad? Porque cuando Jesús, Yeshua, su sangre lava nuestros pecados, entonces somos declarados justos, somos justificados por Dios. Y ahora pasamos de el mundo de las tinieblas a la luz del Señor, al reino de Dios. Yeshua, Jesús, proclamó esto cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Qué quiere decir eso? Que no moriremos eternamente. A lo mejor vamos a morir físicamente, pero no vamos a morir eternamente. Con estas palabras nos aseguró que cuando Dios juzgue al mundo, seremos salvos por la sangre del Cordero, si ponemos nuestra fe en el Mesías y en la sangre de la redención. Entonces Dios volverá a pasar por encima de nosotros. La muerte eterna no nos va a tocar porque tenemos la sangre de Jesús puesta en los dinteles de nuestro corazón. Juan 1:35 dice, al día siguiente Juan estaba de pie con 2 de sus discípulos y miró a Jesús que pasaba por allí y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que iba a ser sacrificado por los pecados de la humanidad. Es muy hermoso esto. Por eso el diablo
ha luchado tanto por desestimar todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. No más los judíos, sino las cosas de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el significado profético de la sangre derramada? Dice en Éxodo 12:5, dice, tu cordero debe de ser perfecto, macho de 1 año. Puedes tomarlo de las ovejas o de las cabras. ¿Por qué perfecto? ¿Por qué el cordero o la cabra que sacrificaban, por qué tenía que ser perfecta? Porque simboliza que el cordero de Dios era sin pecado. A pesar de que la sangre del cordero jugó un papel central en la liberación de los israelitas, en esa noche oscura en Egipto, el cordero está sorprendentemente ausente de la celebración tradicional de la Pascua judía. ¿Por qué? Sin embargo, el Tanaj es el Antiguo Testamento, ¿verdad? La Torá son los primeros 5 libros, pero el resto de los libros, los salmos, los profetas, todo eso se llama el Tanaj y es simplemente el Antiguo Testamento. Deja muy claro que la limpieza de nuestra alma solo puede tener lugar a través del derramamiento de sangre. Fíjense lo que dice. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por nuestras almas, y la misma sangre hará expiación a la persona. Por eso la Biblia nos dice que no debemos de tomar sangre, porque la sangre es la vida del animal o es la vida de la persona. Entonces, la sangre que derramó Jesús era la misma vida de Jesús, la que nos limpia, ¿verdad? Es la sangre, es por medio de la sangre derramada que alcanzamos la salvación cuando ponemos nuestra fe en Jesús. ¿Por qué? Porque lava, limpia, borra nuestros pecados. Entonces, debido a esa proclamación del Señor, el judaísmo antiguo era una religión de sacrificio de sangre, ¿verdad? Estaba pensando yo, ¿han leído ustedes cuando Salomón dedicó el templo? Lean esa historia, no me recuerdo si está en el libro de los Reyes, me parece que está en el libro de los Reyes. Léanlo. Y se van a dar cuenta que Salomón ofreció decenas de miles de animales. Muchos animales, bueyes, ovejas, cabras, muchos animales. Entonces yo me puse a pensar, estaba yo tratando de visualizar, y decía yo, había mucha sangre, ¿verdad? Fluyó y corrió mucha sangre. Entonces es algo muy sangriento, pero miren, lo sangriento, hermanos, habla del terrible precio del pecado. El pecado trae muerte. Y el pecado demanda vida. Demanda vidas. Por eso es que los satanistas, los brujos, sacrifican animales y sacrifican humanos. Porque el pecado demanda vida, demanda sangre, ¿verdad? Y es la preciosa sangre del Cordero de Dios, de Dios mismo, la que vino a pagar el terrible precio del pecado. Y ahora, cuando ponemos nuestra fe en Él, alcanzamos la salvación. Acuérdense de eso. El pecado demanda un precio muy caro, muy terrible, pero Jesús lo pagó. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, Él borra nuestros pecados y alcanzamos la salvación y vamos rumbo al cielo. Cuando rechazamos su sacrificio, cuando rechazamos a Él, entonces nuestra alma va al infierno, va a la perdición eterna. Y yo te digo, si me estás oyendo y no lo has hecho, recibe el perdón de Dios. Recibe lo que Él hizo por ti. No falta mucho tiempo. Entonces, en el judaísmo moderno, el sacrificio de sangre ya no se practica. De hecho, la mayoría de los judíos sienten repulsión por la sola idea, ¿verdad? Ellos vino, Dios se los dio, pero ahora como ya no hay templo, no hay sacrificios, sienten repulsión y dicen, ¿cómo que sangre? Es que no comprenden que hay un precio muy caro que se pagó por los pecados de la humanidad. La importancia de la sangre de la redención y el sacrificio del cordero en Egipto, por lo tanto,
ha perdido su relevancia para el pueblo judío en la celebración actual de la fiesta. Aún así, es un elemento esencial de la primera Pascua y revela el papel que Yeshua, que Jesús el Mesías, juega en nuestra salvación personal. Entonces, Yeshua, Jesús, cumplió perfectamente la promesa de redención que se encuentra en el Cordero de la Pascua. Estas son algunas de las formas. Fíjense esto, es muy interesante. El Cordero de la Pascua debía ser escogido y apartado el 10 del primer mes de Nisan. Entonces, 4 días antes tenían que escoger el Cordero. ¿Dónde se cumplió? Cumplimiento. En el 10º día de Nisan, Yeshua entró en Jerusalén montado en un potro y fue aclamado como el rey de los judíos. Sin saberlo, ahí fue escogido Yeshua, Jesús. Escogieron el Cordero que iba a ser sacrificado por los pecados del mundo. El Cordero debía ser inspeccionado durante 4 días hasta el día 14 del mes en busca de cualquier mancha o defecto que pudiera descalificarlo como Cordero sacrificial. ¿Cumplimiento? ¿Dónde se cumplió? Yeshua enseñó abiertamente en el templo sagrado y en las sinagogas antes del día 14 del mes y no se pudo encontrar ninguna falta. ¿Se acuerdan que después de que Jesús cayó a todos, nadie se atrevía a hacerle preguntas? ¿Qué pasó? Fue encontrado sin tacha el Cordero perfecto que iba a ser sacrificado por los pecados del mundo. Y en el tiempo señalado, los corderos de la Pascua fueron sacrificados por toda la congregación de Israel. ¿Dónde fue el cumplimiento? Yeshua, el Cordero de Dios, fue entregado y asesinado públicamente en un madero de ejecución romano, mientras los corderos de la Pascua estaban siendo sacrificados. Como les digo, toda la palabra de Dios se encaja, ¿verdad? No hay nada que pasa por accidente o por casualidad, ¿verdad? Dios todo lo tiene planeado y lo hizo por amor a nosotros, acuérdense de eso. Es por amor a la humanidad. Una lección central del Cordero de la Pascua es que su sangre derramada hizo que la ira de Dios pasara por alto, Pascua, a aquellos que la aplicaron a sus hogares. Y solo la sangre del Cordero de la Pascua puede salvarnos. A todos se nos ha ofrecido el regalo gratuito de ser pasados por alto, en otras palabras, la salvación. Y ese regalo es por fe en la sangre derramada de Jesús, de Yeshua, quien es nuestro Cordero de la Pascua. No podemos recibir la salvación por la fe en nuestras propias obras o en la bondad percibida. Hay gente que dice, yo soy bueno, yo no fumo, no tomo, no hago mal a nadie. Pero sí, pero echas mentiras, miras a personas con injurias, ¿verdad? Quebrantas la ley, pecamos de alguna manera. Entonces, aunque muchas personas se consideran buenas personas, dignas de ir al cielo por sus propios méritos, la palabra de Dios dice que nuestra justicia no es limpia según los estándares de Dios. ¿Qué dice Isaías? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, nuestras buenas obras, como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos hemos pecado, dice Romanos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos a Jesús y Yeshua. Todos necesitamos que la sangre del Cordero de Dios lave nuestros pecados, ¿verdad? Sigue vigente. Dirás tú, no, eso odio que la sangre, el derramamiento, pues ¿sabes qué? Eso habla de lo terrible que es el pecado. Habla de las terribles consecuencias del pecado, que el pecado dirige a la muerte. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesús, el Mesías, ¿verdad? El pecado nos lleva a la muerte, pero la sangre de Jesús, ese sacrificio que hizo por nosotros, nos lava del pecado
pasa por nosotros la muerte y somos salvos. Pesaj, la Pascua. La Pascua es una ilustración del plan redentor de Dios por toda la humanidad. Así como los israelitas estaban en esclavitud en Egipto, sin la intervención de Dios todos estamos bajo la esclavitud espiritual del pecado. Salmo 53:3 dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no estábamos buscando a Dios. Dice la palabra de Dios que cuanto aún éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. Es una, ¿cómo se dice? Iniciativa que Dios tomó. ¿Verdad? Por eso la persona que cree que se va a salvar porque está buena, no sabe lo que está diciendo. Dios tuvo que venir a pagar ese precio terrible por nuestros pecados. La buena noticia es que la promesa de la Pascua sigue siendo para hoy. Primero para el judío y también para el gentil. Yeshua se entregó a sí mismo como un cordero al matadero para que pudiéramos tener libertad del pecado y de la muerte. Escribió el profeta Isaías. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús hubiera podido parar todo. Una palabra, y dice que había legiones de ángeles listos para venir a rescatarlo. Pero dice la palabra de Dios que él enmudeció su boca por el gozo que habría de venir. ¿Qué quería decir eso? Por el gozo de todos los que lo íbamos a recibir y un día íbamos a estar con él. ¿Verdad? En otras palabras, por amor. ¿Verdad? Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Yeshua y la matzah media. Matzah es el pan sin levadura. Esta noche, mientras se celebra el Seder de Pesaj, una bolsa de 3 secciones llamada matzah tosh contendrá 3 piezas enteras de matzah, que es el pan sin levadura. En un momento del Seder, la matzah del medio se saca, se rompe, es envuelta en una tela de lino blanco y es escondido hasta que los niños sean enviados a buscarla más tarde en el Seder. Una vez encontrada esa pieza rota y envuelta, que se llama aficomen, será devuelta al líder del Seder para ser redimida. Luego se distribuirá entre los invitados y familiares alrededor de la mesa. Lucas 22:19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. La mayoría de los creyentes mesiánicos, por decirlo así, son los judíos cristianos que creen en Jesús, entienden que esta pieza del medio rota representa a Yeshua, cuyo cuerpo fue partido por nosotros y que murió y fue envuelto en sábanas blancas para el entierro, escondido en una tumba durante 3 días y 3 noches, y luego resucitó a la vida, por lo cual decimos aleluya. Y hermanos, miren, los judíos han estado practicando esto por siglos. ¿Verdad? Un pan para el Padre, pan de medio Jesús y otro pan para el Espíritu Santo. Y lo han sacado, lo rompen, lo esconden y después lo sacan y lo redimen. Esto habla de Jesús, de su sacrificio, hermanos. Pero la venda ha sido puesta en los ojos de los judíos y no pueden ver. No pueden ver que están celebrando o conmemorando a su Mesías, a quien ellos rechazaron. ¿Verdad? Oremos por la paz de Jerusalén. Oremos que Dios les quite la venda de los ojos para que puedan ver a su Mesías, a Jesús, a Yeshua. Que estas palabras del antiguo profeta hebreo Yeshayahu o Isaías lleguen a los corazones y las mentes del pueblo judío en la Pascua de hoy. Que Dios abra sus ojos, ¿verdad? Isaías 53, un día Dios les da a ustedes el privilegio de hablarle a un judío sobre Jesús.
Compártanle este capítulo, Isaías 53. Fíjense lo que dice. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una vez compartí a este pasaje con un judío y le dije, ¿de quién está hablando? Y me dijo, del Hijo de Dios. Es que algo sucede cuando, y es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es el Antiguo Testamento. Es la Tanaj o el Tanaj. Y Dios les abre los ojos porque fue Jesús el Mesías de Israel, el Santo de Israel, el que fue sacrificado, y que el Señor algún día les conceda que ellos reciban a Jesús, a Yeshua, como su Salvador. Entonces, aunque algunos ven la narración de la Pascua, de la muerte y resurrección de Jesús, de Yeshua, como una razón para acusar a los judíos de ser asesinos de Cristo, y han matado a muchos porque de eso lo han acusado. Pero escuchen esto, Jesús mismo, Yeshua, declaró que nadie le quitó la vida. Él la dio voluntariamente para nuestra redención. Nadie le quitó la vida. Por eso, ¿se acuerdan ustedes cuando estaba en su propio pueblo, en Nazaret, que lo querían agarrar y echarlo de un precipicio? ¿Qué pasó? Dice que pasó entre medio de Dios y se fue. Me parece que había otra ocasión, estaba en el templo y se le quisieron echar encima. ¿Qué pasó? Se fue. ¿Por qué? Porque no era tiempo. Y a Jesús nadie le quitó la vida. Él entregó el Espíritu. ¿Verdad? Dios nadie lo mata. Dios hace lo que quiere. 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hablando del amor de Dios, amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Él mismo dio su vida. Nadie se la quitó, Señor. Él la dio. Él la entregó. Entonces, no fue simplemente casualidad o coincidencia que Yeshua, Jesús, eligiera dar su vida por nosotros. El mismo día en que los corderos de la Pascua estaban siendo sacrificados, Él estaba demostrando claramente que Él, Jesús, Yeshua, es el cumplimiento de la Pascua, del Pesaj, por toda la eternidad. El apóstol Pablo enfatizó la conexión entre Yeshua, Jesús, y la fiesta de la Pascua, o Pesaj, y nos anima a todos, ya sean israelitas nativos o aquellos que se han unido a nosotros a través del nuevo pacto en la sangre de Yeshua, a celebrar la fiesta. Entonces, la celebración de las fiestas bíblicas no es para salvación, hermanos, es para bendición. El Señor se agrada, ¿verdad? Dijo esto, hagan esto en memoria de mí, ¿verdad? Este pan representa mi cuerpo que es quebrantado por ustedes. Este vino representa la sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros. Finalmente, fíjense, termina el apóstol Pablo cuando escribe en su primera epístola a los Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, o sin pecado. Porque nuestra Pascua, o Pesaj, que es Cristo, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta o la Pascua, la Pesaj, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. ¿Qué está hablando ahí? Que la celebremos con un corazón limpio, lavado con la sangre de Jesús, sin levadura. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús y Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Baruch
que va a Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz. Padre, te damos gracias este día. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y Señor, te pido que nos concedas al celebrar tus tiempos designados, Señor, tus fiestas. Que nos conceda, Señor, limpiar nuestras vidas cada vez más y más. Y Señor, que estemos preparados cuando vengas por tu iglesia. Te amamos y te bendecimos. Te exaltamos. Hag Sameach Pesach. Felices Pascuas a todos. Que Dios les bendiga. Tengan una semana gloriosa. Shabbat Shalom.